Era todavía temprano cuando Nakai descendió por la ladera silenciosa, el viento de la montaña cortando su piel y trayendo el olor a pino quemado de las cenizas que quedaban de la aldea. La hoguera de la noche anterior apenas humeaba entre las piedras, y los niños dormían acurrucados unos con otros, envueltos en mantas desgarradas que antes pertenecieron a guerreros que ya no volverían. Pasó junto a ellos con cuidado, evitando despertarlos, y caminó hasta donde el abuelo yacía, envuelto en cobijas y en el silencio duro de quienes esperan el final. Los ojos del viejo estaban entreabiertos, pero sin enfoque, la respiración irregular. Al arrodillarse a su lado, Nakai escuchó de nuevo la voz susurrante que lo perseguía en los sueños, la mujer de los ojos grises diciendo algo sobre raíces ocultas y luz bajo la tierra. Pero era la voz del abuelo la que resonaba más profundo ahora. Cuando venga la visión, no dudes, aunque el mundo sangre. Nakai no sabía lo que eso significaba. Todavía no. El día empezó a clarear entre los árboles, tiñendo de dorado los rostros cansados de los que habían sobrevivido. No eran muchos. Las mujeres mayores mantenían el fuego encendido, hirviendo la poca agua restante con hojas que ya no tenían sabor ni cura. Los hombres, los que aún podían caminar, habían regresado la víspera con un conejo flaco y 2 raíces duras que nadie supo decir si eran venenosas. Nakai observaba todo con la calma tensa de quien siente que algo está a punto de romperse. La fiebre había llegado a 2 niños y una madre, tos seca, ojos hundidos. Sabía que era solo el comienzo. Y entonces, como si la tierra hubiera escuchado sus pensamientos, uno de los chicos empezó a convulsionar en delirio. Nakai corrió hacia él, pero cuando lo sostuvo, notó que su piel ardía como piedra al sol. Fue en ese instante, en ese calor insoportable e inútil, que decidió, tenía que partir antes del mediodía, o volvería y ya no encontraría a nadie. Nakai no se despidió, apenas dejó un recado murmurado a la mayor de ellos, una mujer de mirada dura llamada Tasha, que había perdido al marido la misma noche en que el fuego consumió la aldea. Si no vuelvo en 3 días, quemen todo. No dejen que los encuentren aquí. Ella asintió sin decir palabra, los ojos hundidos, como si ya hubiera hecho las paces con la idea de la muerte. Nakai partió con una bolsa de cuero en la espalda, un cantimplora de agua tibia y el cuchillo del abuelo atado a la cintura. No había sendero fijo, solo lo que recordaba de las historias, de los mapas dibujados con palos en la arena, de las instrucciones habladas entre pausas de tos. La montaña de los espíritus estaba al norte, pero no era ahí a donde iría. Todavía no. Primero, necesitaba encontrar las hierbas. Si los espíritus realmente habían enviado los sueños, ellas estarían cerca del agua, en las sombras profundas de las piedras que nadie más se atrevía a buscar. El camino era ingrato. El sol, que aún no pasaba de la mitad del cielo, ya quemaba el cuero de sus hombros. Pasó por un arroyo seco y huellas humanas, no indígenas, sino de botas pesadas, posiblemente soldados o cazadores. Se escondió por instinto, pero no vio a nadie. El silencio allí era diferente, más denso. Siguió a pie, atento al menor sonido. El olor a tierra mojada llegó antes que la vista de la ladera sombreada donde comenzaba un valle. Y fue allí, entre arbustos y lianas bajas, que vio algo moverse. Primero pensó en un oso, luego en un coyote, pero era una mujer, sola, agachada sobre el suelo, las manos enguantadas revolviendo raíces con cuidado. Ella levantó la mirada, y por un momento, ninguno de los dos se movió. El lobo de los sueños, eso le recordaban sus ojos, no dorados, pero firmes y atentos como los de un animal que sabe que no pertenece a ese lugar. No parecía asustada, solo desconfiada. Se incorporó despacio, limpiándose las manos en la falda manchada de tierra. Tenía una postura recta, de quien aprendió a vivir con resistencia. ¿Estás armado?, preguntó sin rodeos con un acento suave que Nakai no reconoció de inmediato. Inglés, pero arrastrado del sur. No respondió de inmediato, apenas tocó el cuchillo en el cinturón con un gesto discreto. Solo si hace falta, dijo, en apache. Ella no entendió.
Repitió la pregunta en inglés, y esta vez él respondió igual. Había tensión en el aire, pero también una especie de respeto. Ambos sabían que no había ventaja en atacar. Soy Eloís, investigo plantas. No estoy aquí por nadie, dijo, señalando los cuadernos y frascos esparcidos cerca de una roca. ¿Estás enfermo? Nakai negó con la cabeza, pero vaciló. Mi gente sí. Y fue todo. Nada más. Eloís pareció entender, o al menos intuir que había una historia mayor detrás de su presencia. ¿Sabes lo que buscas?, preguntó, agachándose de nuevo, los ojos aún fijos en él. Nakai sacó del bolsillo interno una hoja seca, atada con un cordel. Mi abuelo la llama aliento de oso. Crece cerca del agua. Cura fiebre. Ella frunció el ceño, tomando la hoja con cuidado. He visto algo así. No tiene nombre en los libros, pero es potente. Por un instante, ambos se miraron como cómplices de algo que aún no comprendían. La necesito muchas, dijo Nakai. Entonces ayúdame a encontrarla, respondió Eloís, como si la decisión ya hubiera sido tomada antes de pensar. No había motivo para confiar, pero algo, quizá el tono cansado de sus voces, quizá el silencio que los rodeaba, hizo que partieran juntos, sin otro acuerdo más que la necesidad. El valle era profundo, y el calor sofocante de la tarde hacía temblar el aire sobre las piedras. Eloís andaba con familiaridad, esquivando ramas bajas y señalando dónde pisar. Nakai seguía atento, mirando más a los alrededores que al suelo. Sabía que esa región era vigilada por cazadores de recompensas, hombres que ganaban dinero entregando indígenas a soldados o colonos armados. No confiaba en el silencio absoluto. Era el tipo de calma que precede emboscadas. Pero también había algo curioso en observar a Eloís trabajar. Tocaba las plantas como si les hablara, murmurando nombres científicos que Nakai no conocía y describiendo efectos con una precisión casi reverente. Estas alivian dolor de muelas. Estas provocan vómito. Estas, si las cocinas bien, pueden bajar la fiebre, decía, entregándole ramas para guardar. El tiempo parecía doblarse allí. La prisa de Nakai luchaba contra la calma de ella. Fue entonces cuando escucharon el sonido seco de ramas rotas. Eloís se encogió instintivamente, jalando a Nakai detrás de una formación rocosa. Quedaron allí, inmóviles, escuchando. Dos hombres pasaron a pocos metros, riendo fuerte, armados y cargando fardos de cuero. No los vieron. Cuando se alejaron, Eloís susurró: «Son cazadores. Ya he visto a esos dos antes. Venden cuero y otras cosas». No necesitó completar la frase. Nakai apretó el puño. Quiso seguirlos, atacarlos, acabar con eso, pero había más en juego. Cuando el silencio volvió, reanudaron la búsqueda, esta vez con mayor urgencia. Eloís lo guió hasta un claro sombrío, donde apenas entraba la luz. Allí, entre piedras cubiertas de musgo, crecían las plantas que Nakai reconoció de los sueños. El olor era fuerte, dulce y extraño. Se arrodilló, las recogió con cuidado, y por primera vez en el día, sintió un soplo de esperanza. Era poco, pero era algo. Mientras Nakai recogía las hojas con movimientos precisos, Eloís lo observaba en silencio, respetando el momento. Percibía algo diferente en ese muchacho. Había una determinación cruda, sí, pero también un tipo de tristeza que no era nueva. Era antigua, como la piedra. Cuando terminó, llenó el paño de cuero y lo ató con firmeza, como si cargara más que un remedio. Quizá el destino de todos los rostros cansados que dejó atrás esa mañana. Eloís se acercó y le ofreció parte de su agua. Él aceptó, pero comedidamente, como quien sabe que allí nada puede desperdiciarse. ¿Vas a volver solo?, preguntó ella. Nakai asintió. ¿Es lejos?, insistió. Si soy rápido, llego antes de la próxima luna. Ella dudó, mirando el sendero que descendía hacia el sur. Tengo un refugio allí. Puedo darte más cosas. Y creo que no deberías andar de noche. No hoy. El cielo comenzaba a cambiar de color cuando ambos llegaron al campamento improvisado de Eloís. Una cabaña precaria entre rocas altas, cubierta por ramas secas y bien camuflada. Dentro, había cuadernos abiertos,
frascos con líquidos de varios colores y un olor fuerte a raíces hervidas. Nakai miró alrededor con desconfianza al principio, pero no encontró nada hostil. Eloís encendió una lámpara. Ofreció un poco de sopa tibia, casi nada, pero hecha con hierbas que ayudaban a mantener el cuerpo alerta. Comieron en silencio, los sonidos del bosque creciendo afuera. Fue allí, a media luz, que ella habló con más sinceridad. Vine aquí para estudiar, pero cuando vi lo que estaban haciendo con ustedes, ya no pude volver. Los soldados lo llaman civilización, pero eso no es civilizar, es borrar. Nakai no respondió, pero su mirada se encontró con la de ella con una firmeza que por un instante disolvió el tiempo entre ambos. Había comprensión, no total, pero real. La noche cayó sin anuncio, densa y fría. Dentro de la cabaña, el fuego bajo proyectaba sombras en las paredes, y afuera, los sonidos del bosque se mezclaban con el crujido de las ramas secas. Nakai dormía sentado, la espalda apoyada en la pared, el cuchillo siempre a mano. Eloís intentó descansar, pero el sueño venía en trozos. En un momento escuchó a Nakai murmurar algo en apache. Soñaba, el rostro tenso, el cuerpo inquieto. Cuando se acercó para cubrirlo con la manta gruesa, él despertó de golpe, los ojos abiertos de par en par, como si hubiera sido arrancado de un lugar muy distante. El lobo estuvo aquí, dijo en voz baja, aún medio atrapado en el sueño. Eloís no entendió, pero respetó. Se sentó a su lado, sin decir nada. Así quedaron por largos minutos, hasta que el silencio dejó de pesar. Cuando ella se quedó dormida, Nakai permaneció despierto, vigilando la oscuridad. Había prisa en su pecho, pero también una duda creciente. A la primera luz de la mañana, ambos estaban listos. Eloís había preparado más paquetes con hojas secas y frascos con extractos. Para cuando vuelva la fiebre, explicó, entregando uno por uno. Nakai aceptó con gratitud contenida. Antes de partir, ella dudó. Si no vuelves, si pasa algo, y se detuvo ahí, como si el resto fuera demasiado obvio para ser dicho. Él la miró, firme. Voy a volver. No prometió, solo afirmó, como quien sabe que la palabra debe valer más que la suerte. Al salir del claro, no miró atrás. Siguió rápido, con pasos seguros, como quien no puede permitirse la duda. Eloís quedó observando hasta que desapareció entre los árboles. Sola de nuevo, notó que algo dentro de ella también había cambiado. No sabía qué, pero supo, con una claridad incómoda, que ya no era solo una observadora. Ahora, era parte de algo mayor, algo que tal vez no comprendiera por completo. Aún así, no se arrepintió. El regreso fue más difícil. El calor apretaba, las piernas dolían y el peso del remedio parecía duplicarse a cada paso. Pero lo que más incomodaba a Nakai era el tiempo, la sensación de estar perdiendo una carrera contra algo invisible. A mitad de camino, encontró marcas recientes de paso, huellas, restos de comida, una fogata mal apagada. No eran de su grupo. Se detuvo por instinto, analizando las señales. 2 personas, tal vez 3, caminando hacia el norte. ¿Soldados? No. Cazadores. Lo sabía por la forma en que dejaban rastros, descuidos, pero atentos. Nakai desvió la ruta, pasó por una barranca estrecha y avanzó por el bosque denso, tratando de no pensar en las posibilidades. Cuando finalmente avistó las piedras negras que marcaban la entrada del escondite, el corazón le latió más fuerte. Pero había demasiado silencio, sin humo, sin voces. El dolor en el pecho llegó antes que la lógica. Corrió, los pies sangrando, las rodillas raspadas, el cuerpo en alerta absoluta. Cuando llegó al campamento, encontró lo que más temía, el claro vacío, las mantas esparcidas, un resto de sangre seca junto a lo que parecía haber sido una pelea. No sabía si estaban muertos o llevados. Gritó por Tasha, por cualquiera. Ninguna respuesta. Buscó alrededor, hasta que oyó un ruido bajo que venía de un hoyo cubierto por ramas. Al quitarlas, vio a 2 de los chicos escondidos, temblando de miedo. Vinieron 3 hombres. Mataron a Uten y se llevaron a mi madre. La señora Tasha dijo que no saliéramos aunque escucháramos gritos.
La voz era débil, pero firme. Nakai sintió un peso enorme en la espalda. La culpa, la ausencia, pero no podía rendirse a eso. Tomó los remedios. Bajó hasta donde los otros estaban escondidos. 6 personas en total, todas débiles. 3 con fiebre alta. Empezó a hervir el agua, a mezclar las hojas. Todo lo que había aprendido con el abuelo y con Eloís tenía que funcionar ahora. Ya no había margen para el error. Las horas siguientes fueron un ciclo agotador de vigilia, preparación y espera. Nakai apenas comía. Su foco era mantener a los enfermos vivos y a los demás a salvo. La fiebre los hacía delirar, y él debía sujetar brazos, calmar llantos, dar pequeños sorbos de la infusión amarga que preparó con las raíces del claro. No era una cura garantizada, pero era todo lo que tenía. La segunda noche, una de las mujeres mayores despertó con la respiración menos pesada. Pidió agua. Eso bastó para reavivar la esperanza en los ojos de Nakai. Un detalle simple, casi banal, pero que él sabía que significaba que estaba funcionando. 2 de los niños aún temblaban, pero sudaban. El cuerpo empezaba a reaccionar. Pasó la madrugada a su lado, alternando compresas y alimentando la fogata con cuidado. No hablaba mucho, solo actuaba, pero por dentro, la duda crecía. ¿Y si los cazadores volvían? ¿Y si no había tiempo de mover a todos? A la mañana siguiente, mientras recogía raíces para más té, vio una figura solitaria subiendo el sendero. La mano fue directo al cuchillo, pero al reconocer el andar, se detuvo en seco. Era Eloís, cansada, sucia, pero ahí. Al verlo, levantó una mano en un gesto sin fuerza, casi desplomándose enseguida. Nakai corrió hasta ella y la sostuvo antes de que cayera. Dijiste que volverías, pero no dijiste que me dejarías dormir sabiendo que había cazadores cerca. Sonrió, sin ironía. No pude quedarme quieta. Traía más, frascos y hojas, y una noticia. Vi huellas yendo hacia el este. Están acampando en el valle. 3 hombres. No esperan resistencia. Nakai asintió. No dijo si iría tras ellos, pero algo en su mirada había cambiado. Por primera vez desde que todo comenzó, no parecía solo reaccionar, parecía planear. Eloís lo notó, y no preguntó más. Solo se quedó a su lado, esperando lo que viniera. Esa tarde, Nakai reunió a los que aún podían mantenerse en pie. Se sentaron en silencio alrededor del fuego, cada uno con los ojos marcados por la pérdida y el cansancio. Eloís estaba allí también, respetando el círculo, aunque no entendía todas las palabras. Nakai habló bajo, pero firme. Dijo que los cazadores estaban cerca, que tal vez volverían, y que debían decidir si huirían otra vez o enfrentarían la amenaza. No prometió victoria, ni venganza. Prometió solo que no huiría más solo. Algunos de los mayores asintieron levemente. Un joven llamado Koan, con un corte en el brazo y los ojos aún febriles, dijo que lucharía si era necesario. Y una mujer de voz ronca afirmó, «Basta de enterrar a los nuestros, que prueben el sabor de su propia arma». La decisión no fue unánime, pero tampoco hubo oposición clara. Era como si todos, en algún nivel, ya estuvieran listos. Por la noche, Nakai y Eloís subieron hasta un punto alto de la montaña. Desde allí podían ver pequeñas luces titilantes a lo lejos. La hoguera de los cazadores, tal vez. Eloís señaló un sendero por la ladera. Si alguien va por ahí, puede sorprenderlos. La tierra es blanda pero firme. Nakai analizó el camino en silencio. ¿Has hecho esto antes?, preguntó. Nunca, pero mi padre era minero. Lo oía estudiar el terreno como si escuchara a la tierra contar secretos. Nakai respiró hondo. ¿Y tú? ¿Has matado a alguien? La pregunta salió cruda, sin rodeos. Ella no respondió de inmediato. No, pero he visto lo que pasa cuando no se hace nada. Un silencio pesado se formó entre ambos. Luego, ella dijo, si eliges no ir, igual, seguirás siendo líder. Él la miró. Si no voy, nunca volverán a creer que es posible quedarse. La decisión estaba tomada. Mañana, antes de que saliera el sol, partiría. Pero esta vez, no estaría solo. El amanecer llegó silencioso, envuelto en una niebla densa que cubría las copas de los árboles.
Nakai estaba listo antes de que saliera la luz. Con él, solo Koan, que insistió en ir aunque tenía el brazo vendado, y Eloís, que preparó pequeños frascos de líquido adormecedor con raíces fermentadas. No mata, pero duerme un tiempo, explicó, entregando 2 a Nakai. El plan era simple: sorprender a los cazadores por la retaguardia y desarmarlos antes de que pudieran reaccionar. Si fallaban, no habría segunda oportunidad. Bajaron en silencio, los pies hundiéndose levemente en el sendero húmedo. Nakai sentía el corazón latirle en el cuello, no de miedo, sino de anticipación. Finalmente iba al encuentro de lo que sabía era inevitable. Cuando se acercaron al claro, oyeron voces. 3 hombres, como dijo Eloís, armados y despreocupados. Reían fuerte. Uno afilaba un cuchillo contra la suela de la bota, otro descansaba contra un tronco. El tercero revolvía una bolsa de cuero con objetos tomados, probablemente de los atacados. Nakai hizo señas a Koan para que se mantuviera oculto. Avanzó reptando entre los arbustos, acercándose al que afilaba el cuchillo. Lanzó el primer frasco. El líquido salpicó el rostro del hombre, que cayó sin gritar, los ojos en blanco. El segundo intentó reaccionar, pero Eloís apareció detrás de un tronco y silbó fuerte. Un sonido corto que distrajo al objetivo por segundos, tiempo suficiente para que Nakai se lanzara sobre él. Pelearon en el suelo, los puños golpeando carne, la respiración entrecortada. El cuchillo cayó. Nakai lo tomó y lo presionó contra el cuello del hombre, que inmediatamente se paralizó. ¿Dónde está la mujer que se llevaron? El cazador escupió sangre. Rió. A esta hora, está presa en el rancho, al sur. Eloís palideció. Rufus, ese rancho es de los peores. Venden gente allí. Koan apareció con el arma del tercer hombre, que huyó al ver caer a los otros. Tenemos que ir ahora, dijo. Pero Nakai sabía que no podían. No con los enfermos allí arriba. No con tan poca gente. El dilema volvió con fuerza, y la elección pesó más que cualquier cuchillo. De regreso en el campamento, el grupo escuchó en silencio lo ocurrido. La rabia era visible en los rostros. Tasha, que había perdido a la nuera, apretó los cóneros dientes hasta que le dolió la mandíbula. Uno de los jóvenes propuso una emboscada directa, con antorchas y lanzas, aunque sabían que no tendrían oportunidad contra los hombres del rancho. Fue Eloís quien rompió el silencio. Si van ahora, morirán todos, pero si avisamos a los hombres de la misión en el Valle Este, pueden ayudar. Tienen armas, y ya ofrecieron ayuda antes. La idea dividió al grupo. Algunos no confiaban en ningún blanco, ni siquiera los que hablaban de paz, pero Nakai recordó la última conversación con el abuelo, días antes de que dejara de hablar. Tendrás que elegir, Nakai, entre los que nos hirieron y los que aún pueden escuchar. En ese momento entendió que no se trataba de confiar, sino de intentar. Por primera vez, dijo en voz alta, hablaremos con ellos, pero iremos armados. 2 partieron esa misma tarde hacia el valle, llevando el mensaje de Nakai. Los demás reforzaron el campamento, cavando hoyos para despistar rastros y creando señales visuales con piedras. Eloís ayudaba donde podía. Organizaba los remedios, alternaba con Nakai los cuidados a los febriles, y hacía mapas improvisados con carbón y corteza de árbol. Por la noche, la tensión creció. Todos durmieron poco. Nakai pasó horas al lado del fuego, los ojos fijos en la oscuridad. Cuando finalmente se rindió al cansancio, soñó con el lobo. Esta vez, estaba parado ante la montaña de los espíritus. A su lado, la mujer de ojos grises, pero ahora era Eloís, y hablaba con la voz del abuelo. Si quieres que dure, no luches solo. Al despertar el mundo parecía más claro, como si la decisión hubiera dejado de ser una carga y se hubiera convertido en un rumbo. Ya no se trataba solo de salvar a los que quedaban, era impedir que otros pasaran por lo mismo. Y eso requeriría más que coraje, requeriría entrega. 2 días después, llegaron los hombres de la misión del valle. 4 en total, 2 armados, acompañados por un indígena navajo que tradujo las intenciones de Nakai a los demás. Hubo tensión en el primer contacto.
Los mayores querían saber por qué confiar, por qué ahora. Pero cuando el navajo contó que esos hombres ya habían escondido niños de soldados y enfrentado a colonos violentos para proteger familias mixtas, el ánimo cambió. Aún con reservas, el grupo decidió seguir con el plan. El rescate sería la madrugada siguiente. Rápido, preciso. Nakai lideraría. Eloís insistió en ir también. No me esperan, y conozco el camino al rancho. Nadie tuvo argumentos en contra. Los tontos mapas improvisados, las descripciones de Eloís y las señales del navajo formaron una estrategia rudimentaria, pero posible. Era suficiente. No había garantía de nada, pero el momento de dudar había quedado atrás. A la hora acordada, partieron en silencio. El grupo era pequeño. Nakai, Koan, Eloís, los 2 hombres de la misión, el navajo y un joven apache que se ofreció como guía. El camino al rancho era traicionero, lleno de curvas y escarpas, pero la noche los cubría. Al ver la construcción de Minoeseto, madera aislada, notaron luz en solo una ventana. Eloís señaló: allí guardan a los retenidos, siempre encerrados, con un hombre de guardia. El grupo se dividió. 2 fueron por la retaguardia, los demás rodearon por los árboles. Eloís se acercó al frente del rancho y llamó como si pidiera ayuda. Cuando el hombre abrió, vio el cuchillo de Nakai un segundo antes de desmayarse. Entraron. Silencio. 5 personas estaban allí adentro, atadas, golpeadas, pero vivas. Tasha estaba entre ellas. Al ver a Nakai, sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en mucho tiempo. Pensé que habías elegido el camino fácil, susurró. Él solo cortó sus ataduras y respondió: esta vez elegí lo correcto. La fuga fue rápida y sin ruido. Llevaron a los rescatados por los senderos menos visibles, evitando el camino principal hasta el campamento seguro. Cuando llegaron, el grupo los recibió en silencio, pero con ojos que decían más que cualquier palabra. Había heridas que atender, pero nadie murió. Por primera vez desde el ataque a la aldea, Nakai sintió que algo se había mantenido en pie. No la estructura, no el suelo, sino el lazo entre ellos. Al día siguiente, se sentaron todos en torno al fuego. Los hombres de la misión entregaron lo que podían: comida, mantas, prometieron llevar más. Y escucharon. Escucharon historias, nombres de los muertos, deseos para los vivos. Eloís permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, solo observando. Cuando Tasha se acercó al final y le tomó la mano por unos segundos, sin decir nada, supo que pertenecía a ese momento, aunque nunca hubiera pertenecido a ese pueblo. El abuelo de Nakai murió a la mañana siguiente, durmiendo, sin dolor. El cuerpo fue quemado como dictaba la tradición, con hierbas, cantos y silencio. Antes de ser envuelto por las llamas, Nakai colocó junto a él un puñado de la raíz que salvó a los enfermos. Ahora ya sabes que la visión era real, dijo, bajito. Algunos días después, los sobrevivientes se reunieron para decidir reconstruir allí o marcharse. La elección fue unánime. Se quedarían, pero ya no escondidos. Eloís decidió quedarse también, construyendo un refugio más firme, ayudando en la organización de una pequeña huerta y enseñando lo que sabía. Nunca más hubo un ataque. Algunos colonos comenzaron a intercambiar víveres en silencio, por respeto, y aunque la paz era frágil, tenía una solidez que solo trae la elección consciente. Nakai fue reconocido como líder, no con fiestas, sino con presencia. La gente comenzó a mirarlo antes de actuar, y él, por primera vez, miraba de vuelta con algo más que dolor, con futuro, continua no próximo envío. Voce dice, continúe, o ChatGPT dice, continuación de la traducción al español, sin cortes. Pasaron los meses, y la pequeña comunidad en las montañas empezó a tomar forma. Los niños volvieron a correr entre las piedras, los rostros manchados de tierra y risas, como si parte del dolor se hubiera rendido ante la vida. No había abundancia, pero sí comida. No había garantías, pero sí tierra. Nakai caminaba todos los días por el valle, observando el crecimiento de las plantas, el regreso de los animales, la calma del bosque. A veces, se detenía a conversar con Eloís,
que ahora aprendía palabras en apache y las anotaba con cuidado en un cuaderno de hojas amarillentas. La convivencia entre ellos no era romántica ni idealizada. Estaba hecha de largos silencios, intercambios sinceros y una confianza que creció despacio, sin necesidad de ser nombrada. Un día, al ver a uno de los chicos enseñar a Eloís a hacer trampas de caza, Nakai solo sonrió. El mundo antiguo tal vez estaba cambiando, pero algunas raíces habían resistido, y eso, al final, era lo que más importaba. Algunos todavía preguntan cómo todo cambió aquel día, el de la decisión, la caminata, el rescate. No hay una respuesta clara. Algunos dicen que fue coraje, otros, que fue suerte. Eloís siempre dice que fue elección, y Nakai, cuando le preguntan, solo baja la mirada y responde, fue cuando dejé de huir. La montaña sigue allí, con su niebla y sus vientos, guardando los secretos de quienes sueñan con lobos y escuchan voces antiguas. La aldea reconstruida no es como antes, pero está viva, y hasta hoy, en noches silenciosas, los más viejos cuentan la historia del día en que un joven, guiado por visiones y heridas, eligió no matar, sino unir. Eligió no vengar, pero sin olvidar. Y esa historia, dicen, no termina. Porque lo que Nakai inició allí no fue solo un gesto, fue un rumbo, un nuevo hilo en el tejido desgarrado de un pueblo que se negó a desaparecer. En los meses siguientes, Nakai empezó a enseñar a los más jóvenes sobre los caminos, las hierbas y las señales del viento, cosas que aprendió con el abuelo, pero también con la experiencia del dolor y de la reconstrucción. No era un maestro tradicional, ni se veía como tal. Solo caminaba y permitía que lo siguieran. Cuando uno preguntaba, él respondía. Cuando no sabían qué preguntar, dejaba que el silencio guiara. Eloís a veces los acompañaba, siempre con su cuaderno en la mano y ojos atentos. Al principio, los niños la evitaban, desconfiados, pero después de que ayudó a curar a uno de los niños de una infección, las miradas cambiaron. Poco a poco, dejó de ser la blanca de las plantas y pasó a ser solo Eloís. Y eso, para ella, era más de lo que merecía. La confianza de aquel pueblo, conquistada sin promesas ni teorías, valía más que cualquier título académico que alguna vez pensó obtener. En una mañana fría de octubre, Eloís encontró a Nakai solo cerca del río, lavándose las manos con lentitud. El día apenas clareaba, pero él ya estaba allí, mirando el horizonte. Hoy está diferente, dijo ella. Él no respondió de inmediato. Solo después de unos segundos murmuró. Mi abuelo decía que la montaña habla cuando uno aprende a escuchar sin querer respuesta. Eloís se sonrió, sin saber si lo entendía, pero respetó. Se quedaron allí en silencio, lado a lado. Fue entonces cuando Nakai sacó del bolsillo un objeto envuelto en cuero fino. Era de él. Al abrirlo, reveló un pequeño amuleto hecho de hueso y plumas. Dijo que algún día sería mío, pero nunca lo quise. Hoy, creo que entiendo por qué. Eloís no tocó el objeto. Solo lo miró, con la atención que se le da a algo sagrado. ¿Vas a subir la montaña?, preguntó. Nakai solo asintió. La hora se acercaba, y él sabía. No era una elección, era un llamado. La subida comenzó en la madrugada siguiente, sin anuncio. Nakai no avisó a nadie salvo a Eloise, que entendió que no era un viaje común. Llevaría solo lo esencial: un poco de comida seca, agua, el amuleto y el cuchillo. La montaña de los espíritus quedaba al norte, más allá de la barranca de los halcones, donde el viento cambiaba de dirección sin aviso y los animales evitaban los caminos. No era un lugar al que se iba por casualidad. Era donde los ancianos decían que el tiempo se doblaba y que los muertos podían susurrar a los oídos de los vivos. El sendero era empinado, el suelo inestable. Nakai andaba con calma, pisando con el peso bien distribuido, como había aprendido de los mayores. En cada curva, se detenía por algunos instantes para escuchar. No sonidos externos, sino el silencio de dentro. Un silencio que cargaba preguntas que él aún no sabía si quería responder. Después de horas subiendo, se detuvo a descansar bajo la sombra de una roca torcida. El cielo ya estaba despejado, pero allí arriba, el sol parecía más lejano. Se sentó con las piernas cruzadas,
Bebió un poco de agua y cerró los ojos. Los vientos soplaban en remolinos cortos, levantando polvo ligero, y entonces escuchó, primero como un susurro, luego como una presencia. La voz no venía de fuera, pero tampoco era solo imaginación. Era la misma voz de los sueños, no de la mujer, sino del propio abuelo, ahora más clara. Estás listo, pero no es para luchar, es para guiar. Nakai mantuvo los ojos cerrados, el pecho apretado. Vio rostros, los que murieron, los que sobrevivieron, los que aún vendrían, y entre ellos el lobo, siempre el lobo, parado, firme, ojos dorados fijos en él. Cuando abrió los ojos, no sintió miedo, sintió un peso diferente, el de saber que, a partir de allí, nada sería más simple, pero todo sería más verdadero. En la cima de la montaña, el viento era más fuerte y limpio. Nakai llegó al altiplano cuando el sol ya amenazaba esconderse tras las crestas. Allí no había árbol, ni refugio, solo piedras antiguas y marcas en el suelo, casi borradas por el tiempo, que recordaban los símbolos dejados por los antiguos. Se arrodilló en el centro, puso el amuleto en el suelo y volvió a cerrar los ojos. No esperaba una visión, no esperaba milagro, solo quería estar donde tantos antes que él estuvieron, en el mismo suelo, mirando el mismo cielo. Durante largos minutos, no sintió nada más que cansancio, pero entonces, como si el aire cambiara de peso, un calor suave subió de la tierra, y con él vino una sensación de presencia, no una imagen clara, sino una certeza inquebrantable. No estaba solo allí. Aquella montaña, con toda su piedra y viento, cargaba memorias, y Nakai ahora era parte de ellas. Cuando descendió, la noche ya cubría el valle con un manto oscuro y silencioso. Llegó al campamento sin alarde, igual que había partido, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era la urgencia de quien carga todos los pesos solo, sino la tranquilidad de quien acepta compartir el camino. Eloís fue la primera en verlo. No dijo nada, solo sonrió, y él correspondió, algo raro en su rostro hasta entonces. Esa misma noche, se sentaron alrededor de la fogata. Los ancianos estaban reunidos. Nakai contó lo que vio, lo que sintió, pero no como profecía. Habló como quien comparte lo que aprendió. La montaña no da respuestas, solo muestra dónde estamos pisando y dónde erramos antes. Nadie aplaudió, nadie gritó, pero el silencio que siguió fue de los más respetuosos que jamás vivieron allí. Era como si todos supieran que, de algún modo, aquel joven que partió días antes había vuelto diferente, y que eso lo cambiaría todo. A partir de ese día, las decisiones importantes empezaron a tomarse con Nakai presente, no por imposición ni por costumbre. La gente simplemente esperaba oír lo que pensaba antes de seguir adelante. Y él, a su vez, evitaba actuar como autoridad. Prefería preguntar, escuchar, investigar. Cuando alguien lo llamaba líder, solo movía la cabeza y decía, «Soy solo uno más que quedó», pero era visible. Había algo en la forma en que escuchaba a los demás que traía seguridad. Eloís ayudaba a registrar todo. Hacía dibujos de las plantaciones, anotaba hábitos, listaba combinaciones de hierbas que funcionaban, una especie de memoria viva de lo que estaban reconstruyendo. Y por primera vez en mucho tiempo, todos tenían una rutina, un ciclo: cazar, plantar, cuidar a los que aún se recuperaban. El miedo nunca desapareció por completo, pero dejó de ser paralizante. Un día, una joven llamada Sana buscó a Nakai. Llevaba en brazos a su pequeño hijo y en los ojos una angustia difícil de contener. Sus padres están entre los que se fueron. No sé cómo criar a un niño sola. Nakai escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, no respondió con consejos, ni promesas. Solo dijo, «No estás sola», y llamó a otras 2 mujeres de la aldea, que ya cuidaban de huérfanos desde el ataque. Sana lloró, no de tristeza, sino de alivio, y ese momento, pequeño como fue, resonó entre los demás. Comenzaron a surgir nuevas peticiones, nuevas ayudas espontáneas, un sistema informal, pero eficaz, de apoyo mutuo. Era el tipo de cosa que nadie ordenaba,
Nacía de la confianza que crecía en el espacio abierto por el miedo que alguna vez dominó todo. Y así, sin mucho ruido, lo que antes era solo supervivencia comenzó a parecer poco a poco una forma real de vida. Con el tiempo, los encuentros alrededor del fuego pasaron a ser más frecuentes, no solo para decidir qué hacer, sino para recordar quiénes eran. Cierta noche, Tasha sugirió que retomaran los antiguos cantos, aquellos que casi nadie recordaba por completo. Uno de los jóvenes, al oír eso, dijo que prefería los sonidos del silencio. Pero fue Koan quien respondió: el silencio es bueno, pero nuestra historia no sobrevive callada. Y con esa frase comenzó a cantar lo poco que recordaba. La voz salió temblorosa, pero sincera. Tasha lo acompañó. Después, otros. Nakai no cantó, pero se quedó allí, escuchando cada sílaba como si escuchara al abuelo, otra vez. Eloís, sentada un poco más lejos, anotaba los sonidos en su cuaderno con un cuidado casi reverente. No quería traducir, solo guardar. Sabía que eso no le pertenecía, pero podía ayudar a mantenerlo vivo. Dime si sigues y deseas la traducción hasta el final. Continúo inmediatamente. Bose dice: continúe. O ChatGPT dice: claro, continúo la traducción íntegra al español. Días después, mientras limpiaba el antiguo refugio que usaron en los primeros días, Nakai encontró algo inesperado. La pequeña muñeca de tela que una de las niñas había perdido en la época de la fiebre. Estaba sucia, pero intacta. Se la llevó a la niña, ahora más fuerte, que la reconoció de inmediato y saltó a sus brazos. La escena fue simple, pero entre los adultos que la vieron, hubo una conmoción silenciosa. Era un pedazo del pasado regresando, un símbolo de que algo, aunque pequeño, había sido recuperado. Esa noche, Nakai se quedó solo durante horas, observando la fogata. Pensaba en lo que habían perdido, pero también en lo que estaban reconstruyendo. No era la antigua aldea, no era la vida de antes, era otra cosa, hecha de recuerdo, sí, pero también de invención. Y él comprendía, con claridad creciente, que el verdadero futuro no vendría de resistirse a lo nuevo, sino de moldear lo nuevo con aquello que jamás podría ser borrado. Poco después de la luna llena, llegaron 2 forasteros al campamento, un hombre mestizo, con rasgos mexicanos y apaches, y una mujer negra de voz firme y ropas gastadas, de viaje. Vinieron con cautela, anunciando su presencia antes de cruzar el límite de las piedras. Eloís fue quien los vio primero. Nakai se acercó, precavido, con el cuchillo aún al cinturón. El hombre habló primero, en apache entrecortado. Venimos del sur. Alguien dijo que aquí hay lugar. Hubo un silencio incómodo. Nadie respondió de inmediato. Fue Tasha quien dijo: hay lugar para quien respeta. Ambos asintieron. Contaron que huyeron de un rancho de trabajo forzado, que venían caminando durante semanas. Tenían poco, solo bolsas con víveres, instrumentos de metal y algunos tejidos. Nakai miró a los demás. Nadie negó. Entonces él dijo: quédense, pero primero, coman. Era el modo apache de decir: aquí hay que demostrar que uno es parte, pero aquí el hambre no es usada como filtro. En las semanas siguientes la pareja se mostró útil y respetuosa. La mujer, llamada Miriam, sabía sembrar en suelo seco como pocos. Enseñó una técnica de irrigación con piedras y hojas que aumentó el crecimiento de las raíces. El hombre, Raúl, sabía trabajar el metal y reparó varias herramientas que estaban oxidadas o rotas. Más que eso, escuchaban las historias, aprendían palabras, no intentaban cambiar nada, solo sumaban. Poco a poco, los niños empezaron a jugar cerca de ellos, luego con ellos, y una tarde, cuando Koan pidió a Raúl que le enseñara a afilar una punta de lanza de cobre, todos entendieron que los dos ya no estaban más al margen. Habían sido aceptados, no por ser útiles, sino porque realmente se preocuparon. Eso reforzó en Nakai la certeza de que la supervivencia de su pueblo ya no pasaba por muros, pasaba por puentes, y que algunas personas, aunque no nacieran allí, sabían cruzarlos con respeto. Un día, una tormenta se formó repentinamente en el horizonte. El cielo se puso pesado, gris oscuro,
y el viento empezó a soplar con fuerza por los caminos. Nakai estaba lejos, revisando trampas, cuando vio las primeras nubes cubrir la cima de la montaña. Corrió, de regreso al campamento, donde ya estaban recogiendo ropas, protegiendo los cultivos y reforzando los refugios con cuerdas y tablas. Eloís, con el cabello suelto al viento, ayudaba a cubrir la huerta con telas impermeables improvisadas. Raúl y Koan trabaron las puertas con estacas. La lluvia llegó de repente, con fuerza, lavando el suelo seco y convirtiendo la tierra en lodo espeso. Nakai ayudaba a todos, pero sus ojos buscaban las laderas. Temía deslizamientos. Con cada trueno, los Masei jóvenes se encogían, pero nadie gritaba. Todos se movían como si supieran lo que hacer. Era el reflejo de meses de convivencia, de aprendizaje mutuo. Ya nadie esperaba órdenes. Cada uno cuidaba del otro. La tormenta duró horas, y la noche cayó antes de que la lluvia cesara. Con linternas improvisadas y antorchas protegidas con trapos aceitosos, el grupo se mantuvo unido en los refugios. En el mayor de ellos estaban casi 20 personas, cuerpos juntos, calor compartido, ojos atentos al sonido de cada rama afuera. Eloís mantenía distraídas a 2 niñas contando semillas. Miriam masajeaba los pies de la abuela enferma con hojas calientes. Nakai circulaba entre los refugios, revisando goteras, tranquilizando a los que estaban en pánico. Cuando la lluvia amainó, salieron poco a poco inspeccionando los daños. Algunas plantas perdidas, una pared derrumbada, pero nada grave. El refugio resistió, la aldea resistió, y al día siguiente, bajo un cielo limpio como espejo, todos salieron a limpiar, reconstruir y reír. Sí, reír, porque la tormenta no se llevó a nadie. Y eso, para quienes ya habían perdido tanto, era razón suficiente para celebrar. Ese día hubo música, cantos espontáneos, y un sentimiento extraño, el de que estaban empezando finalmente a tener suerte. En las semanas que siguieron a la tormenta, Nakai pasó a andar más tiempo con los ancianos. No por obligación, sino por elección. Quería aprender lo que aún no sabía. Los detalles de las ceremonias antiguas, las historias que solo los más viejos recordaban, los significados de los símbolos dejados en piedras y pieles. Una tarde, se sentó junto a Uka, una mujer que ya pasaba de los 80 y apenas veía. Ella sostenía una pluma azul entre los dedos y habló sin mirar. «Esta era de tu bisabuelo. Decía que algunas plumas sirven para volar dentro de la cabeza». Nakai guardó silencio, absorbiendo. Uka contó sobre el tiempo en que los ríos eran anchos, las aldeas muchas, y los días tenían otro ritmo. Pero no, todo era bueno, Nakai. Los antiguos también se equivocaban. Uno aprende con lo que queda después del error. Él escuchó hasta el final sin interrumpir. Sabía que esas conversaciones eran herencias, regalos dados en vida. Al atardecer, volvió a la cabaña principal y encontró a Eloíse sola, organizando hierbas en pequeños sacos de tela. Estaba concentrada, los dedos ágiles. Cuando lo vio, sonrió levemente. «Necesito catalogar todo esto de nuevo». La lluvia estropeó parte de las notas. Nakai se acercó. Miró el cuaderno empapado al lado. Lo tomó con cuidado, lo hojeó despacio. Las palabras borrosas se mezclaban con los dibujos aún legibles. «¿Vas a reescribir todo?» Ella asintió. «No puedo perderlo. Ahora es más que ciencia. Es memoria». Él pensó unos segundos y luego dijo: «Nosotros también escribimos. No en papel, sino en el suelo, en las voces, en los hijos». Eloís se detuvo un momento, emocionada. «Me hubiera gustado crecer en un lugar así». Nakai la miró a los ojos, sin desviar la vista. «Llegaste a tiempo». Y con eso se sentó a su lado, tomando una hoja seca y comenzando a separarla, como si siempre hubiera formado parte de ese trabajo. El invierno empezó a dar señales discretas. Las noches se hacían más largas. El viento soplaba con más fuerza por las rendijas de los refugios, y los animales se escondían con frecuencia. Nakai, atento, comenzó a preparar a los más jóvenes para el rigor del frío. Les enseñó cómo aislar mejor las tiendas, cómo identificar señales de escarcha en las hojas,
cómo conservar carne y raíces por más tiempo. Eloís, por su parte, recogía los últimos brotes de hierbas antes de que se secaran. Raúl construyó con Koan un pequeño depósito de piedra, reforzado con barro, donde empezaron a almacenar comida seca, semillas y pieles. La gente no estaba en pánico. Estaba lista. Por primera vez desde el ataque que destruyó la antigua aldea, sentían que tenían control sobre lo que vendría. Y eso era un logro. No de la tierra, sino del tiempo. Porque el tiempo, allí, ya no era enemigo. Era parte del ciclo que aprendían a respetar. En una noche especialmente fría, se reunieron en torno al fuego más grande que jamás habían encendido. Usaron ramas más gruesas, raíces secas e incluso trozos de madera vieja traídos del rancho abandonado. Todos estaban allí, niños envueltos en mantas, los ancianos cubiertos con pieles, Miriam contando historias del sur, Raúl enseñando un juego de adivinanzas que aprendió de pescadores. Eloís estaba sentada, con dos niñas, ayudando a coser pequeñas muñecas de tela. Nakai observaba la escena en silencio. ¿Era eso de lo que hablaba el abuelo? ¿Ese tipo de noche? ¿Esa unión sin miedo? La llama se reflejaba en los ojos de las personas como si allí existiera un mundo entero. En un momento Tasha se levantó y con voz firme dijo, «Renacimos, no de la sangre, sino de la elección. Y este fuego es más que calor, es recuerdo». Nadie aplaudió. No hacía falta. Pero todos, en el fondo, sintieron que eso era verdad. Y por eso durmieron más cálidos esa noche. Sigo con la traducción del resto del texto. Bose dice, continúe. O ChatGPT dice. Por supuesto, continuó la traducción integral al español. Con la llegada del frío más intenso, los desplazamientos se volvieron limitados. Los caminos estaban resbaladizos, el viento más agresivo y la vegetación escasa. Aún así, Nakai hacía rondas regulares, acompañado de Koan, o a veces solo. No era solo precaución, también era un ritual. Caminar, observar el entorno, sentir la respiración de la tierra incluso cuando todo parecía dormido. Una vez encontró huellas frescas cerca del sendero del sur. No eran de nadie de la aldea. Pies grandes, marcas profundas. Siguió por algunos metros, pero no halló señales de campamento. Solo una flecha clavada en un tronco. Nueva, de madera tratada. No era una amenaza directa, pero sí un recordatorio. El mundo aún observaba. Volvió a la aldea con pasos firmes. No lo comentó con todos, solo con Eloís y Raúl. No, vamos a temer lo que aún no llegó, pero tampoco vamos a olvidar que puede llegar. Ambos lo entendieron, y reforzaron las vigilias discretamente. En medio de las dificultades del invierno, también llegaron descubrimientos. Miriam identificó una raíz resistente que crecía bajo las piedras y podía coserse para fortalecer el cuerpo. Eloís logró que brotara un pequeño lote de hierbas en macetas de barro, usando el calor de brasas enterradas. Los niños aprendieron a cuidar gallinas y conejos, protegiéndolos en pequeños corrales improvisados. Era todo pequeño, pero constante, y lo más importante, era compartido. Cada nueva solución se enseñaba a los demás, como si todos fueran parte de una misma red viva. Nakai empezó a sonreír con más frecuencia. No grandes sonrisas, pero sí expresiones de paz. A veces, al retirarse temprano, pasaba junto a la fogata y veía a los más jóvenes contando historias entre ellos, relatos que mezclaban leyendas antiguas y hechos recientes. El lobo dorado era una de las preferidas. Él escuchaba de lejos, sin interrumpir, pero en su corazón sabía que estaban creando algo duradero, algo que permanecería incluso cuando él ya no estuviera. Al inicio del año nuevo, hicieron una pequeña ceremonia, sin demasiados rituales formales. Fue más un momento de pausa que de celebración. Se reunieron alrededor del fuego, como siempre, pero esta vez cada uno trajo algo para compartir: comida, objetos, recuerdos. Tasha entregó un collar hecho con semillas y dijo que era para proteger al niño más pequeño de la aldea. Miriam cocinó una sopa espesa, con todo lo que tenían en reserva, y la distribuyó en tazones pequeños para que todos pudieran probar. Eloís ofreció hojas con registros ilustrados de lo que habían construido juntos.
un cuaderno con fechas, nombres y dibujos. Cuando llegó el turno de Nakai, simplemente se levantó, caminó hasta una piedra cercana y depositó allí el cuchillo de su abuelo. «Ya no lo necesito para ser quien soy», dijo. Hubo un silencio denso. Nadie lo tocó. Pero todos entendieron el gesto. Era el fin de una guerra interna y el comienzo de otra forma de luchar. A la mañana siguiente, él y Koan subieron hasta el punto más alto del sendero oeste. El cielo estaba despejado, el viento cortante. Desde allí, podían ver todo el valle, la aldea en el centro, los campos secos alrededor, los animales pastando lentamente. «¿Crees que van a volver?», preguntó Koan. Nakai tardó en responder. «Algunos sí, otros enviarán hombres, tal vez armados, pero no ahora». Koan asintió. «¿Estamos listos?». Nakai miró el horizonte. «Estamos vivos. Eso ya es más de lo que esperaban de nosotros». Se quedaron allí unos minutos más. No era solo una vista bonita, era un punto de vigía, de recuerdo y de decisión. Al bajar, Koan preguntó si podían llevar a otros para que conocieran ese lugar. «Deben», dijo Nakai, «para que sepan lo que vale la pena defender». Y ese día, comenzó a usarse un nuevo sendero, no para huir, sino para ver lejos, y recordar por qué permanecían. Con la primavera acercándose, el aire empezó a cambiar. Las mañanas frías dieron paso a un calor suave, y el olor a tierra mojada volvió a ascender del suelo. Pequeños brotes aparecieron en las orillas del río, y los árboles más viejos comenzaron a vestirse de hojas nuevas. Había una vibración diferente en el campamento, algo entre esperanza y curiosidad. Los más jóvenes preguntaban por semillas, por cómo ampliar la plantación. Eloise y Miriam organizaron grupos para replantar lo que se había perdido en la tormenta. Raúl empezó a trabajar en un sistema de captación de agua con canaletas de bambú. Nakai observaba todo de forma discreta, pero presente. Con cada nueva idea llevada a cabo, se daba cuenta de que algo cambiaba en lo más profundo de las personas. El dolor seguía existiendo, pero había espacio para más que la supervivencia. Empezaban a imaginar el futuro, y eso era una señal que no se podía ignorar. En una tarde, Tasha llamó a Nakai. La mujer sentía que su tiempo se agotaba. No estaba enferma, solo cansada. «He vivido lo suficiente para ver el fin y el inicio de la misma aldea», dijo con una sonrisa débil. Le pidió que se sentara a su lado y tomara su mano. «Cuando naciste, tu llanto asustó hasta a los pájaros. Pero ahora, tu voz mantiene a la gente en la tierra». Él escuchó sin interrumpir. «Tienes que enseñar a los demás a hacer lo que tú haces. Escuchar, no mandar, no responder, solo escuchar». Nakai asintió, los ojos llenos de lágrimas. Ella apretó su mano con fuerza una última vez. «Mi padre decía que lo que nos mantiene vivos no son las armas, ni los dioses. Es el nombre que dejamos en los demás». Tasha murió esa noche, tranquila, rodeada de los rostros que ayudó a salvar. Al día siguiente, su ausencia se sintió como si arrancaran una raíz, pero también se comprendió como parte del ciclo que todos ahora sabían respetar. El entierro de Tasha fue sencillo, pero lleno de significado. Siguiendo los antiguos rituales, cubrieron su cuerpo con hierbas secas y lo envolvieron en paños bordados a mano. No había templo ni palabras ensayadas, solo los cantos que ella misma había ayudado a rescatar y que ahora resonaban en las voces de los que quedaron. Eloise dibujó un pequeño símbolo en una piedra cercana a la tumba, 3 líneas cruzadas, representando el tiempo, la tierra y el recuerdo. Nakai fue el último. Se arrodilló ante la tierra aún fresca y susurró una sola frase: «Todavía escuchas». «Lo sé». Después de eso, se levantó despacio, respiró hondo y caminó de regreso a la aldea. No miró atrás, no porque quisiera olvidar, sino porque entendió que ella estaba en todo, en los gestos, en las palabras, en los consejos que resonarían incluso sin sonido. La muerte de Tasha marcó el fin de una generación, y también el inicio de otra que sabía, ahora, que su fuerza venía de quienes estuvieron antes. En las semanas siguientes, su nombre pasó a ser citado en casi todas las decisiones importantes. Tasha diría que no es momento. Tasha no dejaría pasar eso.
Era como si su presencia se hubiera diluido entre los que quedaron. Y eso le trajo a Nakai una nueva responsabilidad, no la de sustituir, sino la de sostener. Empezó a pasar más tiempo con los adolescentes, no solo para enseñar, sino para escuchar. Quería saber qué veían, qué esperaban, qué temían. Uno, llamado Lejo, dijo que soñaba con ver la aldea crecer hasta que no cupiera más en los caminos. Otro, Keshe, dijo que quería aprender el idioma de los blancos para poder proteger a su pueblo también con palabras. Eloise escuchó esto y sonrió, discretamente. Eso era nuevo, eso era futuro. Y Nakai sintió, con más claridad que nunca, que el legado que habían construido estaba echando raíces, no en el suelo, sino en los deseos de quienes vendrían después. ¿Quieres que continúe con el desenlace? Bose dice, continúe. O ChatGPT dice, por supuesto, aquí sigue la traducción integral, sin cortes. Al cambio de estación, llegaron al campamento 2. Ancianos de una tribu cercana, viejos conocidos que habían perdido el contacto desde los ataques. Fueron recibidos con cautela, pero pronto reconocidos por Koan y por uno de los curanderos. Contaron que también habían perdido a mucha gente, que se escondieron durante meses y que ahora buscaban reconexión. No queremos gobernar ni mandar, solo recordar juntos. Esa frase tocó especialmente a Nakai. Eso era lo que él esperaba. Encuentros sin disputa. Los dos permanecieron algunos días, compartiendo historias, consejos, y también evaluando en silencio la fuerza de aquella pequeña comunidad que había surgido allí. Al irse, dejaron semillas, herramientas y una promesa. Si lo necesitan, volveremos. No más como extraños. Nakai agradeció sin ceremonia, pero en su interior, sintió que algo firme nacía. Empezaban a ser reconocidos. No como remanentes, sino como referencia. Y eso era más de lo que se atrevía a esperar cuando todo comenzó. Algunas noches después, se encendió una pequeña fogata fuera del círculo central de la aldea. Era tradición entre los jóvenes, una forma de marcar su entrada como adultos, pasar una noche despiertos, solos, contando historias y enfrentando el frío sin la protección de los mayores. Eloise, al enterarse, se extrañó. ¿Van a quedarse solos toda la noche? Nakai respondió con una leve sonrisa. Tienen que escucharse sin nuestra sombra cerca. Y así fue. Durante toda la noche, las risas, los cantos y hasta pequeños debates podían oírse a pientos en la distancia. Ningún conflicto, ninguna intervención. Solo juventud construyendo su propia voz. Al amanecer, cuando volvieron al campamento, estaban diferentes. Ya no eran niños, pero tampoco adultos hechos. Algo en el medio. Eloise observó todo con ojos atentos, anotando en su cuaderno una única frase. Heredan un mundo que eligieron reconstruir. Y Nakai, al leerlo sin que ella lo notara, asintió en silencio. Era exactamente eso. Con el paso de los meses, la aldea dejó de ser solo un refugio y se convirtió en un punto de paso. Pequeños grupos empezaron a aparecer ocasionalmente, llegando de otras regiones, indígenas solitarios, familias que se habían dispersado, incluso forasteros cansados de la vida en las ciudades. No eran muchos, pero venían con miradas que mezclaban duda y esperanza. Siempre había alguien para recibirlos, escuchar sus historias y ofrecer abrigo por 1 o 2 noches. Algunos se quedaban, otros seguían su camino, pero todos partían diferentes. Eloise empezó a registrar cada llegada no por control, sino para entender el movimiento. Es como si estuviéramos en el centro de algo que aún se está formando, le dijo un día a Nakai. Él solo respondió, si va a hacer camino, que sea suelo firme. Y firmes continuaban, incluso cuando surgían dificultades. Una sequía corta, un animal herido, una enfermedad leve. Cada problema se enfrentaba en conjunto. Ya no existían héroes, existían redes. Un día, Lejo volvió de una cacería trayendo algo más que alimento. Encontró a una mujer herida cerca del río, sola, deshidratada. La trajo sobre los hombros, con cuidado. Cuando llegaron, todos se movilizaron. Eloise cuidó las heridas. Miriam preparó una infusión calmante. Nakai se sentó a su lado,
esperando que despertara. Cuando finalmente abrió los ojos, dijo solo un nombre: Clara. No quiso contar de dónde venía, ni lo que le había pasado, pero pidió quedarse, al menos hasta recuperar fuerzas. Nadie la presionó. En los días siguientes, ayudó en la huerta, luego en la preparación de alimentos. Poco a poco, fue ganando espacio. Y un día, al ver a los niños corriendo por la aldea, sonrió de una manera que nadie había visto antes. Hacía años que no escuchaba risas de verdad. Dijo en voz baja. Nakai, que estaba cerca, la oyó. Aquí, uno reaprende, cada día. Y por primera vez, Clara bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por emoción. Se quedaría. En la estación siguiente, con mejores cosechas y construcciones más firmes, decidieron construir un espacio común, no un templo ni una casa de reuniones, sino algo entre ambos. Un círculo abierto de piedras, con una cubierta simple de ramas entrelazadas. Eloís sugirió que usaran el espacio para intercambios, contar historias, enseñar, escuchar a los mayores. Nakai propuso que fuera también un lugar de silencio. Algunas cosas solo se entienden cuando uno deja de hablar. El nombre surgió naturalmente, el centro, no por estar en el medio físico del campamento, sino por representar lo que mantenía todo unido. Poco a poco todos empezaron a frecuentar el lugar. Niños que escuchaban cuentos, adultos que enseñaban oficios, jóvenes que practicaban cantos, y hasta visitantes que solo se sentaban a descansar. No fue planeado, fue vivido. Y con el tiempo, sintieron que, discretamente, habían recreado lo que habían perdido, no con los moldes antiguos, sino con alma antigua. Una mañana, mientras Nakai afilaba su lanza en la orilla del río, vio algo que lo hizo detenerse. Una fila de patos salvajes cruzaba el agua en silencio, formando una línea casi perfecta. Los observó por minutos, hasta que Eloís se acercó. ¿Siempre caminan así? Nakai asintió. Siguen a quien conoce el camino, incluso si el camino es por la oscuridad. Ella guardó silencio unos segundos. ¿Te ves así? Él no respondió. Solo miró el río. A veces sí. A veces me siento el último de la fila, tratando de no entorpecer a los que vienen atrás. Eloís rió, con delicadeza. Los dos lugares son importantes. Después de eso se quedaron allí, en silencio. El sol subía despacio, el sonido del agua corriendo, el mundo respirando con calma, y en ese momento simple, comprendieron que, aunque todo hubiera comenzado por dolor, lo que vivían ahora era, finalmente, paz. No una paz plena, sino una paz posible. Y eso bastaba. Cierta tarde, Koan llevó una idea que sorprendió a los mayores. Quería organizar una especie de encuentro entre los jóvenes de las tribus cercanas. No como una fiesta, sino como un llamado, para recordar que no estamos solos. Nakai escuchó en silencio. Después de unos minutos, asintió. Puede ser el inicio de algo mayor. La preparación llevó semanas. Enviaron mensajes con viajeros de confianza, invitaron a pocos, solo a los que ya habían demostrado respeto mutuo. Cuando llegó el día, el campamento tomó un ritmo distinto. Los visitantes llegaron en pequeños grupos, trayendo comidas, instrumentos y recuerdos. Montaron refugios provisorios cerca del río, y por primera vez, en mucho tiempo el sonido de la aldea era plural, idiomas distintos, ropas diversas, músicas con otros ritmos, y sin embargo, había algo en común, el deseo de pertenecer sin borrar lo que uno es. Nakai observaba todo con atención, recordando los tiempos en que se escondían entre piedras y hambre. Ahora, estaban allí, vivos y visibles. En la última noche del encuentro, encendieron fogatas por todo el valle. Cada grupo tuvo su momento para hablar, cantar, contar historias. Cuando llegó el turno de Nakai, no se levantó de inmediato. Esperó a que el silencio se hiciera profundo, y entonces habló, sin alzar la voz. Cuando todo se calló, pensé que iba a vivir solo para sobrevivir, pero entendí que la supervivencia necesita raíces. Y hoy, al verlos, veo que nuestras raíces se han encontrado. No hubo aplausos, ni gritos, solo un suave toque de tambores, como respuesta. Luego,
Una joven de la tribu del norte se levantó y cantó una melodía antigua, que pocos recordaban. Tasha había cantado esa melodía una vez, en voz baja, y Nakai, al oírla, sintió que una lágrima le corría sin querer. No era tristeza, era la confirmación de que lo que comenzaron allí no sería borrado, y que el eco de esa noche duraría más que cualquier palabra. ¿Quieres que siga hasta el final? Bose dice, Sim. O ChatGPT dice, perfecto. Continúo la traducción íntegra hasta el final del texto. Al día siguiente, los grupos empezaron a marcharse, dejando atrás más que huellas. Dejaron semillas, alianzas, mensajes, escritos en trozos de cuero, promesas de volver. Nakai se despidió de cada uno con calma, no como anfitrión, sino como hermano de camino. Cuando el último grupo desapareció entre los árboles, se quedó un tiempo parado, observando el sendero vacío. Eloise se acercó. Fue más de lo que imaginé. Él asintió, y menos de lo que aún será. Esas palabras no eran optimismo, eran constatación. Había algo creciendo allí, aunque todavía no tuviera nombre. Un tipo de organización que no obedecía mapas ni jerarquías. Estaba hecha de intercambios sinceros, de confianza construida con tiempo y cicatrices. Cuando volvieron al centro de la aldea, encontraron a los niños dibujando las banderas de las tribus que habían pasado por allí. Para que recordemos quién vino, dijeron. Y en ese gesto tan sencillo estaba la confirmación de que la memoria ya era herencia. Esa noche, Nakai se aisló durante algunas horas. Subió hasta la roca donde meses antes había dejado el cuchillo del abuelo. Aún estaba allí, intacto, marcado por el tiempo y el silencio. Se sentó al lado, observando el cielo despejado, lleno de estrellas. No esperaba visiones, pero sentía algo diferente, una presencia suave, como un susurro en el viento. Llevaste adelante lo que empezamos, parecía decir la voz del viejo, y lo hiciste a tu manera. Nakai cerró los ojos. Respiró hondo. Por dentro, ya no había prisa, ni la urgencia de demostrar nada, solo una certeza. Esa tierra, esa gente, ese esfuerzo continuo, todo eso ahora era más fuerte que el miedo. Y cuando bajó de la roca sintió que la historia que habían vivido allí no era solo de ellos, era de todos los que, algún día, se preguntaran si aún hay lugar para quienes resisten con dignidad. La respuesta estaría allí, escrita sin tinta pero con presencia, y seguiría viva. Al regresar a la aldea, Nakai encontró a Eloise sentada cerca del fuego, con un pedazo de cuero extendido en el regazo y el cuaderno abierto al lado. Ella estaba dibujando mapas, no solo de la tierra, sino de las personas. Estoy tratando de registrar las conexiones, dijo al notar su presencia, los caminos entre los que vinieron, los que se quedaron, los que van a volver. Nakai se sentó a su lado, sin decir nada. Observó los trazos firmes, los puntos de encuentro marcados con símbolos. Vas a necesitar otro cuaderno, comentó. Ella sonrió. Ya estoy en el cuarto. Así vivían ahora, con sencillez, pero con propósito. Las noches eran más tranquilas, los días llenos de tareas que importaban. No había lujos, pero había todo lo que hace que la vida valga la pena. Cuando la fogata chisporroteó más alto, Eloise cerró el cuaderno y apoyó la cabeza en el hombro de él. Fue un gesto pequeño, sin ceremonia, pero lleno de sentido, y él lo aceptó, como si ese silencio fuera la conversación más completa del día. En los días siguientes, Nakai ayudó a construir un nuevo refugio, esta vez, no para protegerse, sino para enseñar, un espacio para transmitir historias, prácticas, lenguas. Los mayores contarían lo que recordaban, los jóvenes repetirían. Eloise ayudaría a registrar, Miriam prepararía los tés que ayudaban a la concentración, Raúl haría los bancos de madera, y cada parte sería hecha por muchas manos. Cuando estuvo listo, no hubo inauguración, solo un comienzo. Un grupo se sentó en el suelo y empezó a escuchar a Uka contar sobre las constelaciones. Alguien dibujó el cielo con carbón, otros añadieron nombres, y así, sin planificación, comenzó la primera de muchas sesiones en ese espacio. Era más que enseñanza, era permanencia. Y Nakai,
Observando desde afuera unos minutos antes de entrar, sintió que había llegado exactamente a donde debía. No a la cima de nada, sino al centro, donde todo se une, donde la historia no termina, solo cambia de voz. Una mañana clara, una niña corrió hasta Nakai con expresión de urgencia en el rostro. «Viene gente. 2 carretas». Él se levantó sin alarde, llamó a Koan y a otros 2 jóvenes para acompañarlo hasta el sendero del este. No sabían si era amenaza, visita o casualidad. Cuando vieron el grupo notaron que venían despacio. 2 carretas, tiradas por burros flacos, cargaban víveres y tejidos. Había una mujer blanca de cabellos grises, un hombre de barba espesa y 2 niños. No parecían soldados, ni comerciantes. Cuando se acercaron se detuvieron a cierta distancia. La mujer bajó primero y habló en voz alta, con tono humilde. «Venimos por lo que oímos. Si es mentira, seguimos. Pero si es verdad, queremos ayudar». Nakai cruzó una mirada con Koan. Luego con calma se acercó. «Aquí, nadie entra hablando. Aquí, se entra escuchando». La mujer asintió. «Entonces queremos escuchar». Y así fue como se quedaron. Durante los días siguientes, el grupo se mostró generoso y dispuesto. Las carretas traían semillas nuevas, herramientas útiles e incluso libros, algunos religiosos, otros técnicos. Eloís se emocionó especialmente con la llegada de los libros. Este habla de agricultura con poca agua, de fermentación natural. Nakai no sabía leer pero entendía el valor. Pidió que todo se fuera traduciendo poco a poco y compartido con todos. El hombre, llamado Elías, demostró ser hábil con la madera. Reparó 2 techos y enseñó a hacer puertas con bisagras que no chirriaban. Los niños se integraron rápido, corriendo con los demás, jugando a esconderse entre los refugios. No hubo ceremonia, no hubo formalidad, pero, una vez más, algo se había ampliado. Y cuando, en una noche fría, Elías se sentó junto a Miriam para oír sobre raíces que curaban el pecho, todos entendieron. No se trataba de perder identidad, era expandirse sin olvidar. Y eso, ahora, sucedía casi naturalmente.